Después de un tiempo separado de los filisteos, Sansón regresó para buscar a su esposa, una filistea de Timnat. Y cuando va a buscar a su esposa se da cuenta de algo impresionante, que su mujer ya no era su mujer, sino que su padre la había entregado a un amigo de Sansón, a un compañero de él. Entonces esto provoca la ira de Sansón. Dice el versículo 1. Al llegar dijo: entraré para ver a mi mujer en la alcoba. Pero el padre de ella no la dejó entrar, sino que le dijo: pensé que la aborrecías y la di a tu compañero, pero su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en lugar de la mayor. Como dijimos, Sansón se enoja. Toma unas zorras o unos chacales, les amarra unas antorchas y quema todo el sembrado de los filisteos. Estos se enojan, continúa la historia, entonces deciden quemar a su mujer o su ex esposa y al padre de ella. Y Sansón se va. Dice acá el versículo 8 que después se fue a vivir a la cueva de la peña de Etam. Los filisteos estaban picados, estaban enojados, estaban molestos con lo que había hecho Sansón y deciden ir a la tierra de Judá para buscar a Sansón. Entonces dice acá lo siguiente: los filisteos subieron, versículo 9, acamparon en Judá y se extendieron por Lejí. Y los de Judá le preguntaron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Estaban asustados porque en ese tiempo gobernaban los filisteos. Y dice acá: a apresar a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Queremos quemarlo. Al oír esto vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Tenemos temor, tenemos miedo. Fueron 3,000 hombres, ¿no? Se conocía ya la fuerza de Sansón y va a quedar demostrado a continuación. O sea, todos estos acontecimientos, aunque parecen malos, ¿cierto?, para él, finalmente van a ayudar a despertar el verdadero espíritu de Sansón, de querer, ¿cierto?, de alguna manera libertar a su pueblo, deshacerse de los filisteos. Y miren lo que pasa, cuando lo estaban entregando ya, fue atado Sansón y resulta que cuando llegaron a Lejí, dice el versículo 14, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Al ver una quijada de asno fresca aún extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Me hubiese gustado que la historia terminase allí. Sansón mató a 1,000 hombres y quizás hubiese continuado de la siguiente manera. Bueno, mató a 1,000 hombres, unió a todo el pueblo de Judá, a todo Israel, y se fueron en contra de los filisteos, los echaron a todos los filisteos, echaron a los otros habitantes de Canaán y finalmente Israel gobernó como siempre tuvo que ser, todo el territorio de Canaán. Ojalá la historia hubiese sido así. Él tenía toda la fuerza, tenía todo el poder. Dios le había llamado con ese propósito de libertar al pueblo de Israel y que el pueblo finalmente tomara posesión de la tierra. Ese era el propósito de Sansón. Esa era su meta. Él tenía una fuerza sobrenatural. Pero lamentablemente la historia no termina acá. No termina, ¿cierto?, con el versículo 15 y no se extiende de esa manera la historia. Tenemos que ver lo que ocurre en el capítulo 16. Y la historia de Sansón finalmente termina siendo una historia triste. Esta historia que comenzó mal con Sansón. Un Sansón llevado a su idea pudo haberse transformado en algo mejor, ¿no? Un hombre valiente que fue un guerrero de Jehová, que mató a 1,000 hombres, que siguió conquistando la tierra y finalmente echó a los enemigos del pueblo de Dios. Ojalá hubiese sido así, pero no siempre es así la historia. La Biblia nos cuenta la realidad. Así también en nuestra vida. A veces nosotros tenemos momentos de victoria, momentos lindos, momentos donde ganamos un alma, donde vencemos alguna tentación, algún pecado, donde realmente nos sentimos cerca de Jehová. Y ojalá quedara todo allí. Pero de repente vienen las dificultades, nos juegan contra nuestra naturaleza pecaminosa, y allí nosotros, cierto, tenemos que tratar de permanecer cerca de Jehová. La historia va a continuar. Pero querido amigo, querida amiga que me estás escuchando, espero, cierto, que nosotros podamos cumplir con ese propósito para el cual Dios nos llamó en esta vida. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, como cada día, porque tú nos das la vida, porque tú nos das la salud.
Y aunque esta historia, Señor, pudo haber tenido un final mejor, es decir, Sansón tomando su posición de liderazgo, llevando al pueblo a la victoria, echando a los habitantes de Canaán, aquellos pueblos extranjeros, aquellos pueblos que no tenían parte en la heredad del pueblo de Dios. Quizás hubiese sido un gran libertador Sansón, pero sabemos que no lo fue, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestra historia se escriba de la mejor forma, de la manera correcta. Tenemos momentos lindos en nuestra vida, pero queremos, Señor, que nuestra vida termine, Señor, estando contigo para siempre, Señor, en la Canaán celestial. Guíanos, Señor, cada paso que nosotros damos, cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.